Listo, aquí me dice que la grabación ya se inició y voy a compartir mi pantalla para poderte responder la pregunta. Bueno, lo primero que es lo que estábamos hablando con los chicos es que cada uno de los proyectos en los que se inscribieron hay una carpeta. Si hay un proyecto que no hay una carpeta en el drive el drive del semillero. Entonces, Mayerly, que es la administradora del semillero, ella hizo una serie, ella creó estas carpetas y las debió haber compartido con los que se habían asignado. Yo revisando cada una de estas carpetas, yo encuentro que la única que tiene información es esta. Todas las carpetas tienen este formato. Hay algunas que no tienen el formato, pero la idea y lo primero que nosotros estamos haciendo y llenando es precisamente este formatín. Llenar esta información, título, colocar esta introducción, que eso se hace precisamente leyendo los antecedentes. Hemos dejado varias semanas a la lectura de antecedentes precisamente porque es que eso requiere leer documentos, ¿sí? Sacar información y con eso ir armando como la introducción y el planteamiento del problema. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este grupo pues ya ha empezado a colocar la introducción, el planteamiento del problema, incluso las preguntas de investigación, los objetivos, ¿sí? Entonces, ya ha colocado bastante información que ya nosotros podemos hacer una muy buena realimentación de este primer borrador. Yo no la había hecho, la realimentación, porque este es un proyecto que fue propuesto por el profesor Cobos. Entonces, aquí está hablando que Vicky Alejandra y Juan Nicolás son los que han trabajado este documento. Yo lo que les dije a ellos es que buscaran conectarse con el profesor Cobos y también les dije que yo iba a mandar esta información al profesor Cobos. Eso hice antes de que salieran a vacaciones en la Unicauca. Me imagino que cuando él llegue de vacaciones, pues se pondrá al día. Mientras tanto, pues yo puedo hacer un poco de realimentación al respecto en cuanto a la parte metodológica, ¿sí? En cuanto a la parte de cómo se presenta, de pronto en cuanto a la parte de la temática, aunque no estoy alejado del tema porque las últimas meses he estado trabajando algo de esto, pues ya miraré qué tipo de realimentación les puedo dar a los grupos. Pero en primera instancia, este sería el trabajo importante que cada uno de los grupos está haciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes que son de la parte de blockchain, ¿sí? Podríamos colocar aquí crear una carpeta, vamos a crear aquí la carpeta de una vez, carpeta, voy a colocarlo así, ¿no? Y aquí yo les puedo compartir a ustedes esta carpeta para que ustedes vayan colocando, por favor, me mandas, Samuel, por favor, tu correo para podértelo compartir a ese correo. Bueno, lo que no sé es si, vamos a ver si me deja compartir el correo de la Universidad de Ibagué, ¿sí? Porque eso sí no sé si esto está restringido solamente a los de la Universidad de Ibagué. Ah, sí, me está permitiendo. A ver, ya. Ah, alguien que pertenece a esta organización también puede compartir. Compartir. Listo, sí permitió. Entonces ya ustedes ahí pueden estar colocando información que podemos utilizar para dentro de los proyectos que están del semillero, ¿sí? Y lo mismo sería para los demás proyectos que se han inscrito, los demás proyectos, por ejemplo, este de conectividad de datos abiertos, tiene aquí el formato, pero el formato está vacío. Entonces, voy a ver si hago un llamado a los diferentes grupos, le digo a Mayerly para que les comparta si es que no les ha compartido,
porque perfecto que esté la carpeta, o los que no tienen carpeta, pues que también les haga la carpeta para que comencemos a tener esa información. Ahora, con los que ya han colocado información, como por ejemplo los que entran GPT-4, y ahora que me comentaban que los de ubicación estática dinámica de unidades de policía, y ahorita el modelo IOTA para la IoT, ya tienen información, yo ya podría entonces en una de las sesiones que tenemos tomar ese documento y empezar a hacer aquí en vivo la retroalimentación, que esa retroalimentación es interesante porque le sirve a los demás. Entonces, eso lo podríamos hacer, ¿sí? Y pues tocaría hacer el llamado para que los otros demás proyectos, pues, comiencen a trabajar en eso. Lo otro son las capacitaciones. La capacitación, había un chico que nos había dicho que sí tenía información de una capacitación que estaba escrita, entonces a las preguntamos en su debido momento cuando haya el toma disponible de los integrantes del propio semillero. Esa era como la primera parte que les tenía para esto, llamarlos pues a que llenemos ese, vayamos llenando esa información, ¿sí? La otra parte era que estábamos precisamente en la parte de los antecedentes y esos antecedentes me permiten hacer la introducción y hacer el planteamiento del problema. Entonces, yo quería mostrarles aquí también información sobre eso, información sobre, hacerles una pequeña presentación sobre esa parte de esto que se hace en planteamiento de problemas. Permíteme si yo puedo colocar aquí con el 100. Listo, listo. Actividad, desactivar. No, no era lo que quería colocar. Verificación. Aquí hay una parte de hacer son para que ustedes pudieran verlo mejor, pero necesitamos vista. Activarlo de nuevo, porque dejamos el teléfono. Entonces, bueno, esto. Entonces, bueno, aquí vamos a mirar una parte de eso. Sí, nosotros hemos estado trabajando, aquí hay una serie de videos. Estos mismos videos también están en el Classroom del semillero. Si ustedes van aquí al Classroom del semillero, aquí, en el Classroom del semillero, nosotros hemos pasado por esta parte, ¿sí? Y ustedes vienen en el planteamiento del proyecto de investigación. La última vez estuvimos trabajando sobre esta parte de los antecedentes. Y aquí hay una serie de multimedias que hablan de cada una de estas características. Eso lo trabajamos precisamente, ¿sí? Y una vez que tenemos esos antecedentes o hemos trabajado sobre esos documentos, podemos hacer precisamente el planteamiento del problema de investigación. Y qué pena yo iba a mostrar lo de la pregunta esta, me acabo de acordar que me habían hecho de las plantillas, de llenar unas plantillas. La cosa allí de esas plantillas es cuando se va a hacer la parte ya eh, de hacerlos un estado del arte. Entonces, para esa parte del estado del arte y de hacer esas plantillas, eso se hace ya una vez que ya está hecho el anteproyecto. Una vez que ya está hecho el anteproyecto, puede ser que haya un primer objetivo que es hacer un estado del arte. Al momento de hacer el estado del arte, ahí sí es donde pues llenamos unas plantillas, ¿sí? Ustedes como ya tienen un anteproyecto definido, entonces hacer las plantillas sería para abordar el primer objetivo.
Entonces, por ahora lo que estamos haciendo es revisando y ampliando el, el anteproyecto que ustedes tienen. Estamos revisando si hay más información, ¿sí? Y con esa información, leer esa información y mirar si hay que modificar o no el anteproyecto. Y ya en el primer objetivo de ese anteproyecto, que viene la parte de mirar el estado del arte, así, ahí sí ya haríamos las plantillas. ¿Listo? Entonces, por ahora estaríamos haciendo esta revisión de con los documentos que lean, si los meten en el planteamiento del problema, si los meten de pronto allí en los antecedentes o no. ¿De acuerdo? Eh, Vuelvo aquí. Entonces, aquí lo que pasa es que esto es la parte de planteamiento del problema de investigación. Lo que yo le estoy mostrando aquí ya es un documentico de un seminario de investigación que yo dicto en la Universidad del Cauca, y allí hay como unas anotaciones hechas a mano sobre el tema. Entonces me sirve para podérselas presentar a ustedes. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta antes de yo darles esta partecita de planteamiento del problema acerca de lo que les he explicado y les he dicho. Samuel, ¿quedó claro lo que te comenté de lo de las plantillas? Sí, señor. Ok. Los demás, Edward Wilmer, Sí, también, Inge. Sí, ingeniero. listo, listo, gracias. Bueno, entonces voy a dar esta temática. La idea es que ustedes de todas maneras vean estos videos, ¿sí? Complementen lo que yo les voy a decir acá, ¿listo? ¿De acuerdo? Entonces ustedes pues después complementan con esos videos lo que yo les voy a decir acá. Entonces, bueno, recordemos que por un lado tenemos nosotros que esta parte de de lo que es la parte de investigación, un planteamiento del problema. Sí, hay unos criterios que nosotros debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer un planteamiento del problema, ¿sí? Y los principales criterios son estos. Un planteamiento del problema debe ser explícito, ¿sí? Debe ser, debe ser simple, completo y breve, ¿sí? Entonces son esos tres elementos importantes que nosotros debemos tener en cuenta cuando vayamos a hacer el planteamiento del problema. Entonces voy a mostrarles aquí unos ejemplos de planteamiento del problema que se han hecho antes, ¿sí? Y entonces, mira, vamos a mostrar aquí un planteamiento del problema que se hizo en el 2016. Vamos a ver si encuentro tu proyectico. Es que no hay archivos de ahí. Vamos a mirar el 2017. Pregrado, algoritmo inteligente de la calidad del aire, anteproyecto. Miremos este. Nosotros antes, bueno, este ya debe estar un poco ya más a la medida, ¿sí? Esto fue uno de los proyectos que se hicieron en esa época, que se llama Algoritmo Inteligente para la Predicción de Calidad del Aire soportado en Internet de las Cosas, ¿sí? Y allí aparece directamente el planteamiento del problema. Voy a mirar primero con respecto a lo que dice aquí de que sea breve. Entonces, que sea breve, en últimas, estamos hablando de la extensión del planteamiento del problema. Entonces, mire que este planteamiento del problema tiene una página y media, ¿sí? Digamos que un planteamiento del problema en una página o una página y media, máximo en 2 páginas, uno lo considera que es un planteamiento del problema breve. Un planteamiento del problema más de 2 páginas, ¿sí? Ya es extenso, ¿sí?
Entonces, eso cumple con ese criterio de que habla de que el criterio primero que debe ser breve, ¿cierto? Ahora, cuando está diciendo que debe ser completo, ¿sí? Estamos hablando que el propio planteamiento del problema contenga las temáticas de lo que va a trabajar el proyecto. Miren que el proyecto dice algoritmo inteligente para la predicción de la calidad del aire soportado en Internet de las cosas. Entonces, si está hablando de un algoritmo inteligente, quiere decir que va a trabajar algún tipo de algoritmos de inteligencia computacional o de inteligencia artificial para poder y con los datos de calidad del aire, ¿sí? Y de Internet de las cosas. Entonces estaríamos esperando que en el planteamiento del problema hablemos de la calidad del aire, hablemos del Internet de las cosas y de los algoritmos inteligentes para predicción. Ahora, tengan en cuenta también que ustedes anteriormente hicieron aquí una búsqueda de antecedentes, que fue que ustedes tomaron esto, lo convirtieron en palabras clave, ¿cierto? Las keywords, y las pasaron por las bases de datos bibliográficas, aplicaron cualquiera de las técnicas que vimos, la PICOC o la técnica 10-10 o 5-5, sí, los más relevantes o los mejor o los más nuevos y los más nuevos, y ustedes hicieron una lectura. Entonces, lo mismo debe haber hecho el muchacho en su momento. Y por eso aparecen esas referencias. La referencia de la 1 a la 3 aquí, la referencia 5, ¿dónde estará? ¿Está por acá en alguna parte? Sí, la 6, la 7, 9, la referencia 5. La 8, la 4, ¿sí? Entonces, las más importantes son las que van a aparecer en el planteamiento del problema. Las referencias que en los antecedentes ustedes se dieron cuenta que era la que más estaban hablando de lo mismo que se estaba diciendo, de lo mismo que es el proyecto, ¿sí? Ahora, el planteamiento, entonces, debería yo esperar encontrar información sobre los datos de la contaminación, de la calidad del aire, ¿sí? Entonces, aquí está hablando de variables físicas, ¿sí? Eh, y está hablando de las predicciones, está hablando de lo que es una predicción, entonces está hablando un poco de eso, ¿sí? Así en general, haciendo el análisis. Con la variable física del entorno y almacenada se puede hacer un análisis para seleccionar y hacer pronósticos, ¿sí? Y aquí está hablando de las variables como humedad, temperatura del viento, ¿sí? Esas variables para la predicción de requerida para la velocidad del viento. Y habla de la Internet de las cosas, ¿sí? Recolección, almacenamiento y compresión de datos, la tecnología, bueno, existen algoritmos, ahora habla de los algoritmos para realizar pronósticos, ¿sí? Habla de los modelos de predicción que se han encontrado y ahí viene la referencia de un artículo que posiblemente esté colocando modelos de predicción, ¿sí? Luego habla de las variables ambientales, del ente en Colombia, de las plataformas en Colombia que guardan información sobre variables ambientales. Y finalmente, lo más importante que tiene un planteamiento del problema es la pregunta de investigación, que es lo que aparece acá, ¿cierto? Esa es la pregunta de investigación. Al final, después de que se da todo ese contexto, viene la pregunta de investigación que dice qué modelo, entonces su conjunto de algoritmos de computación inteligente en su combinación, se debe utilizar para realizar los pronósticos de calidad del aire con un grado de error aceptable y en un entorno de tecnologías IoT. Esa era la pregunta de investigación. Entonces, después de esa pregunta de investigación, uno debe tener como cuál puede ser la posible solución de las múltiples soluciones que pueden aparecer en una pregunta de investigación. ¿Sí? Entonces, el enfoque de solución para las preguntas anteriores consiste en adaptar un algoritmo de Machine Learning que permita realizar el pronóstico, ¿sí? Reducir el máximo alrededor absoluto y además probarlo y soportarlo con tecnología. Entonces, ya estamos hablando de qué es lo que vamos a hacer para responder la pregunta de investigación. ¿Sí? Y volvemos entonces aquí cuando dice completo es que tenga toda la información que se supone debe tener, ¿sí? Que sea simple, la simplicidad está muy relacionada también a la claridad, que se entienda lo que se está hablando. Y una forma de ser simple es que cada uno de los párrafos que nosotros tenemos acá deben hablar de una idea que después se va a concatenar con otra idea acá, ¿sí? Entonces, en lo posible, cuando uno coloque un párrafo,
¿sí? Habla de una idea, no de 2, 3, 4 ideas. O sea, aquí estamos hablando normalmente, para el párrafo está hablando de una idea específica, un concepto o algo que yo quiero eh, eh, comentar al lector. Y luego el siguiente párrafo debe estar concatenado al anterior, o sea, o complementar lo anterior y colocar la nueva idea o adicionar información, pero también debe estar hablando en lo posible de una idea. Entonces, cuando nosotros estemos haciendo el planteamiento del problema, cada uno de los párrafos hablan de una idea, pero el siguiente párrafo está enlazado al anterior de alguna manera. Tiene que ser una consecuencia lógica de lo que yo estoy hablando acá, ¿sí? No que yo comienzo acá hablando de una cosa y después aquí hablo de una cosa completamente diferente. Entonces eso genera una ruptura, ¿sí? Y ahí se vuelve complejo la lectura, ¿sí? Y normalmente una de las características también que uno busca en el planteamiento del problema es cumplir con la característica de lo que llaman en inglés el funnel. O en español estamos hablando el embudo, ¿sí? El embudo consiste en que tú vas de lo general a lo particular, tú vas estableciendo ideas generales y después, bueno, lo vamos a ver aquí más abajo, ideas generales y luego vas colocando ideas más específicas, mucho más específicas de lo que va a ser el trabajo. Y explícito lo hace una pregunta de investigación, ¿sí? Cuando uno llega y coloca la pregunta al final, cuando uno coloca aquí la pregunta de investigación, está siendo completamente explícito porque en la pregunta de investigación se identifican normalmente las variables que van a estar eh, siendo medidas o verificadas, revisadas o medidas, ¿sí? Y lo que se propone hacer el proyecto. Entonces, esto lo que hace es que sea explícito. Si nosotros no colocáramos estos dos párrafos al final, aquí entenderíamos de que se va a trabajar algo de calidad del aire, entenderíamos que se va a trabajar con variables, con medidas, con IoT, pero diríamos, bueno, y al final, ¿qué es lo que va a ser el proyecto? ¿Sí? Entonces, eso se hace explícito cuando se colocan estos dos elementos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que habla de esta parte de los criterios. ¿Sí? Ahora, como al hacerlo explícito, nosotros colocamos una pregunta de investigación. Una pregunta de investigación o puede tener, si la investigación va a ser una investigación descriptiva, es decir, ¿cuándo es una investigación descriptiva? Una investigación descriptiva es cuando el problema que se presenta nadie lo ha estudiado, hay muy poquita información. Cuando ustedes hacen la búsqueda de antecedentes, si llegan a encontrar un estudio relacionado, pues bien, pero encuentran son trozos de información o gente que ha hecho experimentos, pero no se ha hecho nada formal. Entonces allí las investigaciones comienzan a ser exploratorias y descriptivas. Son investigaciones en las cuales se va al entorno a mirar qué es lo que hay, qué es lo que está pasando y no hay casi que identificadas variables. Entonces uno identifica una variable y comienza a medirla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser una investigación, pero estas investigaciones normalmente pues se ven más en otras ciencias, ¿sí? Por ejemplo, que en un satélite, en un punto de la Tierra, se vio una formación extraña de las rocas y de la vegetación, entonces no se sabe qué es lo que hay allí, no hay población, nadie lo ha analizado, entonces van y hacen una investigación exploratoria, van personas allá y comienzan a analizar allá lo que es lo que está pasando y encuentran algunas variables, encuentran vegetación, encuentran compuestos químicos, comienzan a medirlos, comienzan a mirar el entorno y comienzan a darle una explicación a la situación que se está presentando. En ese tipo de investigaciones donde hay una sola variable, pero normalmente las investigaciones en ingeniería sí tienen más de una variable. ¿Sí? Normalmente en ingeniería tenemos una variable que se llama la variable, eh, que son las variables que se pueden medir y normalmente es una variable que es independiente y una variable dependiente, ¿sí? Entonces, la variable independiente son variables que yo puedo que yo puedo manipular y las variables dependientes son variables que dependen de la otra variable, que cuando ésta se modifica, las otras se modifican, ¿sí? Entonces, esas variables se detectan precisamente es en el planteamiento del problema. Entonces, miremos este planteamiento del problema que tenemos nosotros acá.
¿sí? Este planteamiento del problema que nosotros tenemos acá tiene algo, miremos cuáles son las variables que se identifican allí. Entonces, la primera es que dice qué modelo, ¿sí? Y aquí se especifica, conjunto de algoritmo de computación inteligente, se debe utilizar para realizar pronósticos de calidad del aire con un grado de error aceptable. Entonces, mira que la primera variable es encontrar es el modelo que yo voy a encontrar, ¿sí? Entonces, esta primera variable que habla de qué modelo, precisamente, ¿sí? A ver si me deja volver a preguntar. Entonces, esta parte de los modelos sería una de las variables. Y dependiendo del modelo que se escoja, ¿sí? Nosotros vamos a realizar ciertos pronósticos y ese sería como la segunda variable, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a encontrar un modelo con el cual vamos a hacer una intervención y luego vamos a verificar si esa intervención sirve o es interesante. Entonces vamos a buscar un modelo con algoritmos eh, de, de inteligencia artificial como Machine Learning para con ese algoritmo mirar si podemos hacer nosotros pronósticos correctos sobre calidad del aire. Y aquí ya se está viendo qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere decir eso. Ahora, es muy importante que en esa pregunta de investigación ustedes puedan tener claro cuál es la unidad de análisis, ¿sí? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Sí? ¿Cuál es su objeto de estudio? Entonces, en algunas ciencias como las ciencias médicas, normalmente las unidades del objeto de estudio son las personas. Entonces ellos, por ejemplo, hacen preguntas de investigación que tienen que ver es que si a las personas que sufren el síndrome de Burnout le hacemos un tratamiento psicológico, se esperaría que este tratamiento psicológico X mejore los síntomas del síndrome de Burnout. Entonces, las personas son las que se le está haciendo ese tratamiento, ¿sí? Algunas proyectos que tienen que ver con computación y ingeniería también a veces toman las personas como centro. Yo he hecho investigaciones o he trabajado en investigaciones eh, en las cuales hemos trabajado sobre los niños de básica primaria y para enseñarles las matemáticas y la ubicación geoespacial con un videojuego. Entonces, la intervención se está haciendo a través del desarrollo de un algoritmo, un videojuego, ¿sí? Pero en últimas estamos trabajando sobre la capacidad de aprendizaje de los niños. Y lo que vamos a medir de ellos, precisamente lo que vamos a medir de ellos es, por ejemplo, su aprendizaje, ¿sí? Entonces, en ese caso, nuestra unidad de análisis son las personas. Habrán otras investigaciones donde las unidades, donde el objeto de estudio, más que unidad de análisis, estamos hablando aquí es de objeto de estudio. El objeto de estudio son las empresas o es un algoritmo, ¿sí? Entonces, aquí, para el ejercicio de esta propuesta que se estaba haciendo aquí, no estábamos hablando de personas, estamos hablando es precisamente encontrar ese modelo y si ese modelo permite hacer pronósticos. Entonces estamos hablando de que es hacer una propuesta de un algoritmo y qué cambios o modificaciones hacemos a ese algoritmo, ¿sí? Para poder crear eso. Entonces, normalmente en ingeniería nosotros hablamos precisamente es de modelos, algoritmos, arquitecturas. Esos son nuestros, digamos, objetos de estudio, ¿sí? Ok, entonces eso para tenerlo bien en cuenta. Si de pronto hay alguna pregunta, bien pueden ustedes, o yo no estoy viendo la pantalla, si levantan mano no podría saberlo, pero se pueden interrumpir en cualquier momento y pues con mucho gusto haríamos la realimentación. Ok, ahora, cuando nosotros decimos que hay un problema, ¿sí?
Entonces, necesariamente cuando se hace esta pregunta de investigación acá, y eso tiene que ver con algo que ya hemos hablado antes, ¿sí? Es que hay una situación actual negativa, ¿sí? Y hay una situación deseada positiva. O sea, hay un momento uno que uno identifica el problema, ¿sí? Y un momento dos que uno quisiera resolver ese problema, ¿cierto? Entonces, esa distancia que hay entre esa situación actual negativa y esa situación deseada positiva es lo que nosotros llamamos precisamente el problema, ¿sí? Entonces, posiblemente aquí encontramos un problema de que no hay un modelo a partir de esta información que colocamos acá, no hay un modelo que se haya propuesto con Machine Learning, ¿sí? Para poder hacer una pronóstico de calidad del aire adecuado utilizando tecnologías IoT, ¿sí? Entonces, como no existe ese modelo, es una situación actual, nosotros quisiéramos proponer uno. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos ese problema, ¿sí? Entonces, eso es lo que está planteando aquí esta, esta información acá, ¿sí? Nosotros hemos venido trabajando desde la idea de investigación hasta el problema de investigación, ¿sí? Y venir trabajando desde la idea de investigación implica que hay que hacer una revisión precisamente de literatura, que es lo que ustedes han venido haciendo con la búsqueda de antecedentes. Eso va a generar que ustedes ya se vayan familiarizando con ciertos conceptos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí el estudiante que hizo esta propuesta, pues ya debería haberse en este punto, haber relacionado con el concepto de cuáles son los modelos o los algoritmos de computación inteligente, eh, en qué consiste, qué es un pronóstico y cuáles son las características, cuál es la metodología para generar un pronóstico, la calidad del aire, qué es lo que se mide, la calidad del aire, cuáles son las variables que se miden y cómo se miden, cuáles son los aparatos, ¿sí? Entonces, esto va generando precisamente esa familiarización del tema. Si no hay una familiarización del tema, va a ser muy difícil que podamos hacer un planteamiento del problema, ¿sí? Ahora, lo que ya va a generar pues, que el tema ya quede mejor fundamentado va a ser cuando hagamos el marco teórico, que es lo siguiente. Miren, lo siguiente después de cuando se hace este planteamiento del problema, viene el estado del arte, un marco teórico, y entonces aquí uno habla ya de conceptos que se necesitan para entender bien el proyecto. Entonces aquí encontramos información de minería de datos, datos abiertos. ¿Por qué datos abiertos? Porque el proyecto más adelante en los objetivos va a plantear de que los datos que se recojan van a quedar en datos abiertos. Entonces, por eso aquí aparecieron datos abiertos. ¿Cuáles son los antecedentes? Estos son todos los trabajos relacionados. Aquí sí está todos los trabajos, mientras que en el planteamiento del problema estaban los más importantes, pero aquí sí están ya todo lo que se encontró, que también es relevante. No absolutamente todo, porque uno va filtrando y va dejando unos trabajos por fuera, pero aquí ya están los trabajos analizados, ¿sí? Y donde habla precisamente del tema, ¿sí? Y los trabajos que han propuesto. Miren que aquí habla de que algunos trabajos han colocado redes neuronales, ¿sí? Específicas, ¿sí? Otros han utilizado otros algoritmos de aprendizaje automático estadístico, ¿sí? Etcétera. Entonces, aquí otros han utilizado clasificadores de predicción como KNN, ¿sí? Entonces, aquí ya se encuentra lo que sí está muy relacionado. Y bueno, estos ya son los aportes propios del proyecto y los objetivos que se plantean. Y luego aquí estaría, bueno, ya estaría el cronograma. Pero entonces el estado del arte, en el marco teórico viene eso, conceptos y los trabajos relacionados. Entonces, pero un resumen muy bien hecho de eso. ¿Sí? Bueno, esto nos va a permitir, precisamente esta curva acá, nos va a permitir que después nosotros enfoquemos la pregunta de investigación, definamos un alcance y nos dé un grado de dificultad, ¿sí? Y con eso nosotros vamos a poder definir unos objetivos específicos, ¿sí? Entonces, el enfoque en el ejemplo que está anteriormente es un enfoque que es, busquemos unos algoritmos, un modelo que es un conjunto de algoritmos. El alcance se quedó cerrado
porque aquí, al final, eso se cierra hasta aquí cuando estamos haciendo los objetivos, ¿sí? Mira que aquí dice, en los objetivos específicos, sobre todo, definir un proceso automático para la generación de vista minable basado en la información disponible CIATA y otras fuentes que corresponden a la ciudad de Medellín en un rango de cada hora, apoyándose en fases de compresión del negocio, compresión de datos y preparación de los datos definidos en CRISDM. ¿Todo esto qué es? Pues que cuando ya nosotros hicimos todo el análisis de la información que estaba anteriormente, ¿sí? Entonces, para nosotros, precisamente en el objetivo general que habla es seleccionar y adaptar el algoritmo para predecir las mediciones de calidad del aire. Entonces, nosotros escogimos una metodología que fue CRISDM, que permite hacer minería de datos, ¿sí? Entonces, una metodología que ya está probada y que ya está formalizada y que nos va a decir paso a paso cómo hacer eso. Lo otro es que nosotros encontramos que había un sistema de información que se llama CIATA, que tiene datos abiertos y que nosotros podíamos consultar allí información histórica de cómo se había comportado la calidad del aire, ¿sí? Y esa información histórica es necesaria para poder hacer un modelo de minería de datos. Entonces, si nosotros íbamos a proponer un modelo de minería de datos, entonces debíamos tener información para poder crear esa vista minable y poder hacer precisamente ese modelo. Entonces, nosotros lo encontramos precisamente haciendo la búsqueda de antecedentes. Entonces, nos fuimos por este lado. No dijimos, no, vamos a hacer cualquier otra cosa de lo que habían hecho los otros, sino nos fuimos por este lado porque vimos que era posible hacerlo. Entonces, ahí ya nosotros estamos definiendo un enfoque y un alcance. Y estamos dándole qué dificultad va a tener el problema, ¿cierto? Y el segundo era que con esa información podemos ya definir un algoritmo, ¿sí? Utilizando, esto es una interfaz para trabajar precisamente estos modelos de minería, RapidMiner, y apoyarnos en las fases de CRISDM, ¿sí? Que incluya la comparación con todos estos algoritmos, ¿sí? Y el análisis de estos datos específicos: temperatura, humedad, viento, presión, precipitaciones, rocío, eh, material particulado de 2 micrómetros, de 10, ozono, NO2, ¿sí? Con una ventana de predicción que se va a definir en el transcurso del proyecto. Entonces, si va a ser un día, si va a ser 3 días, o qué tanto tiempo va a ser la posible predicción. O sea, aquí estamos cerrando el alcance del proyecto, ¿sí? Entonces, aquí es que estamos diciendo que el enfoque de predicción no nos estamos agarrando a un enfoque específico, sino que estamos diciendo que se definirá en el transcurso del proyecto, o sea, la ventana de predicción. Entonces, eso nos va a permitir cerrar el enfoque y darle un alcance cuando estemos haciendo eso, ¿sí? Todo eso nos lleva precisamente lo que es ese planteamiento del problema de investigación. Hay otros criterios para la formulación del problema: coherencia, bueno, ya habíamos hablado de la simplicidad. La coherencia yo les comenté cuando estuvieran correlacionados los párrafos, que sea específico, unicidad de interrogación. Bueno, eso es la pregunta de investigación. Eso ustedes lo van a ver un poquito más en los videos que ustedes tienen aquí para compartirlos. Entonces, ¿qué es lo que tiene todo un planteamiento del problema? Un planteamiento del problema, ¿sí? Tiene unos elementos, ¿sí? Entonces, primero tiene una descripción, pues aquí no aparece esto, pero sí tiene una descripción. Nosotros, cuando hacemos un planteamiento del problema, le colocamos aquí una descripción, y esta es la descripción del planteamiento del problema, ¿sí? Tiene unos objetivos. Entonces, aunque en el documento aquí aparece planteamiento del problema, después todo es estado del arte, plantear el problema no es solamente colocar la descripción del problema y la pregunta de investigación, sino que, más adelante eso me tiene que llevar a hacer un planteamiento de objetivos, que son los que están acá. Debe existir la pregunta de investigación, que nosotros la colocamos en la descripción, ¿sí? Puede venir una justificación. Entonces, normalmente hablan algunas
estructuras de tesis o de anteproyectos hablan de cuáles son los aportes, otros dicen justificación, ¿sí? Directamente, y es precisamente si poseemos los recursos, si es importante investigar sobre ese tema, cuál es el impacto que puede tener, ¿sí? Entonces es una justificación. Y la viabilidad o la factibilidad también es mirar si es viable, si digamos que, es, que si la investigación va a requerir unos recursos que no tenemos, entonces no se puede hacer la investigación. O si la investigación no es una investigación que se puede hacer una sola vez y no se puede volver a replicar por la naturaleza de la misma, pues no es viabilidad. En este formato, tanto la justificación como la habilidad y factibilidad normalmente quedan en la descripción. O sea que aquí en la descripción de este formato debería estar esa viabilidad y esa factibilidad. En de otras universidades o cuando estamos haciendo planteamientos de proyectos de investigación para otras entidades como ciencias, normalmente ellos le piden por aparte la justificación y piden por aparte la viabilidad y la factibilidad. Ya son secciones específicas, ¿sí? Y aquí habla, bueno, esto de evaluación de diferencias en el conocimiento, entonces estamos hablando precisamente de los antecedentes, de cuál es el objeto de estudio, qué es lo que los trabajos anteriores sí han abordado y de pronto qué es lo que no han abordado. Y ese qué es lo que no han abordado es lo que nosotros vamos a investigar, ¿sí? Entonces, a eso se refiere todos estos elementos del planteamiento del problema. Y miren que aquí en el ejemplo que hay aquí, ¿sí? El planteamiento del problema al final lo centran completamente en la pregunta de investigación, lo demás es contextual, ¿no? Por eso es que aquí arrancaban desde de hablar de la pregunta de investigación. Entonces, por ejemplo, este ejemplo que aparece aquí habla de una palabra interrogativa, cuáles, cómo, qué, ¿sí? Son los efectos del uso de los juegos electrónicos, ¿sí? Una variable, la variable 1, ¿sí? De violencia en la personalidad, una variable que se va a medir, ¿sí? De los estudiantes, esta es la población objetivo de pregrado entonces esto ya es limitación y contexto, en Huancayo, en la ciudad de Popayán, ¿sí? Y puede haber una limitación también temporal en el año 2019. Entonces, siempre que se vaya a crear la pregunta de investigación, que eso vamos a hablar un poco más formalmente más adelante, normalmente tiene todos estos elementos. La palabra interrogativa, ¿sí? Lo que estoy midiendo, ¿sí? Cuál es la población, ¿sí? Y cuál es el alcance dado en contexto o temporalidad. Esto va a variar, ¿no? Esta pregunta de investigación va a variar, yo se los había comentado un poco arriba, va a variar con respecto al tipo de investigación que nosotros estemos armando, ¿sí? Si nosotros estamos armando una investigación exploratoria descriptiva, pues vamos a buscar información, ¿sí? Pero si nosotros tenemos un efecto de una variable como es aquí, los videojuegos sobre la personalidad, quiere decir que la variable 1 posiblemente afecta a la variable 2, entonces estamos hablando que la investigación puede ser correlacional o descriptiva, dependiendo de qué tanta información encontremos en los antecedentes y en el estado del arte, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en la medida que nosotros vayamos ubicándonos en un elemento un poco más explicativo, quiere decir que vamos a tener más conocimiento. Bueno, les había comentado que el planteamiento del problema de investigación normalmente, o sea, la descripción del problema de investigación normalmente se hace en forma de embudo, lo diremos acá, ¿sí? Entonces, ese forma de embudo, ¿sí? Entonces hay una premisa mayor, ¿sí? Hay una premisa menor y cada vez se va haciendo más específico hasta que la conclusión final del embudo es el problema. Eso es una forma de ir escribiendo. Quiere decir que normalmente aquí en el planteamiento del problema, este primer párrafo es un párrafo general. Este va siendo un poco más específico. Este va cerrando más. Entonces, y este va cerrando más hasta que nosotros llegamos a la pregunta de investigación y a eso se refiere
del embudo. Entonces, los primeros párrafos van a hablar desde un contexto general del tema, de pronto va a hablar de algunas estadísticas de lo que se está presentando en el problema, de la naturaleza del problema, de todas las posibles variantes que nos podemos encontrar. Y a la medida que vamos bajando en párrafos, nos vamos volviendo más específicos. Ah, pero de todas esas posibles variantes vamos a trabajar específicamente sobre esto. Y sobre eso han habido algunos trabajos previos que han hecho esto, ¿sí? Existen todavía algunos vacíos. De todos estos vacíos, de todas estas brechas, nosotros vamos a trabajar sobre este vacío, ¿sí? Y luego lo que hacemos es que formulamos la pregunta de investigación y luego finalmente colocamos el enfoque de solución, ¿sí? Entonces, eso es lo que se hace en ese planteamiento del problema. Entonces, uno diagnostica qué es lo que está pasando, ¿sí? Mira qué investigaciones se han hecho y uno comienza a hacer ese planteamiento párrafo tras párrafo, ¿sí? Sin embargo, aquí hay una propuesta de cómo irlo haciendo, ¿sí? De los elementos y podría ser 1 o 2 párrafos por cada uno de estos elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este primer párrafo. Lo primero que nosotros deberíamos hacer es definir brevemente el tema que se va a investigar, ¿sí? Digamos que en el planteamiento del problema comience con una introducción sobre ese tema, ¿sí? Definiendo el tema central de interés. Entonces, nosotros allí en ese párrafo, nosotros lo podemos hablar de la temática y de pronto hablar de algunas estadísticas. No sé si está hablando de algunas estadísticas o no, este ejemplo, pero mire que a la primer párrafo dice, el ambiente que nos rodea se suele medir una gran cantidad de variables físicas. Entonces, esto es muy general. Está hablando de todo el ambiente que nos rodea, que hay variables físicas, que a su vez generan una gran cantidad de datos que pueden ser almacenados en diferentes fuentes. Dichos datos son una fuente importante para generar información útil para las personas y una de ellas son las predicciones. Entonces, mire, hablo en general que hay muchas fuentes, muchos datos que nos rodean, que nosotros podemos almacenar esos datos y que podemos hacer predicciones. Esto es un párrafo completamente genérico, ¿sí? Que está hablando de una temática de almacenar datos físicos y poder hacer esas predicciones. Ahora, si por ejemplo aquí estuviéramos hablando es un proyecto que se hizo también, a ver si lo encuentro acá, que se hizo sobre IoT y riego inteligente. A ver si yo creo que está o aquí. Agricultura de precisión, sí, aquí está. Este proyecto versión 10, versión 3. Este es 10.12, 2020. Esta es este, 22. Miremos esto, por ejemplo. Esto es una agricultura de precisión para el riego inteligente de cultivos de café utilizando tecnologías de Internet de las cosas. Entonces, en este, mire que este como comienza. Aproximadamente hace 10.000 años el hombre descubrió la agricultura, la cual se convirtió rápidamente en parte esencial de la humanidad. Pero el acelerado crecimiento de la población aumenta la demanda de productos agrícolas. Entonces ya sabemos que este proyecto trabaja sobre la agricultura, ¿sí? En consecuencia, los cultivos necesitan cada vez más agua, consumiendo entonces ahí es donde estamos hablando de estadísticas, cerca del 70% del agua dulce que se extrae del mundo. Esta información estadística debe estar basada en una referencia, que es la referencia número 1, de la cual casi el 95% se utiliza para el riego. Entonces, mire, este solo párrafo nos está diciendo cuál es la temática que nosotros vamos a trabajar, que es la agricultura, el riego
en agricultura y ya nos está apoyando, nos está dando una idea sobre cuál es el problema, que se gasta mucha agua dulce y nos está diciendo qué tanta con este elemento de estadístico, ¿sí? En consecuencia, es importante realizar investigaciones para eso de ser eficiente de los recursos en este proceso, ¿sí? Y aquí continúa dando datos estadísticos, pero aquí se hace mucho más específico. Mientras aquí estábamos hablando de una agricultura en general, en este segundo párrafo que sigue hablando de la agricultura, ya lo hace más específico. Ahí es donde se cierra un poco más el embudo. Aquí dice, el consumo mundial de la semilla de cafeto está en ascenso. Entonces ya sabemos que no es cualquier agricultura, sino que estamos hablando de la semilla de café, ¿sí? Y también da datos estadísticos, alcanzando la cifra de 9.533 millones de kilos al año en el 2018, y esta es la referencia donde he sacado, posicionando la producción de café como las principales económicas de múltiples países, de los cuales se destacan todos estos, ¿sí? Y Colombia ocupa el tercer mayor lugar de los mayores exportadores, aportando tanto porcentaje de los productos, ¿sí? Y aquí va sacando, vamos a las mismas referencias, y luego dice, normalmente se consumen aproximadamente 140 litros de agua para producir una taza de café. Una sola taza de café se han gastado en todo el proceso 140 litros de agua, ¿sí? Y la referencia la están sacando de acá, por lo cual mejorar la producción de los cultivos del café, haciendo uso eficiente del agua, impactará positivamente tanto en la economía como en el ambiente. Entonces, esto de aquí ya está justificando también estudiar ese problema. Estos porcentajes dan un impacto de cuál es la importancia del problema, y esto nos está dando una muy buena justificación de por qué nosotros deberíamos justificar ese problema. Y eso está en los primeros párrafos, ¿cierto? Dice aquí el planteamiento del problema debería ubicar el tema en el contexto del problema, delimitar el tema a una dimensión del mismo, ¿sí? Contextualizar es delimitar. Es decir, que nosotros identificamos el objeto de estudio, identifiquemos el lugar, el tiempo, la subtemática, ¿sí? O el subproblema. Entonces, para eso, nosotros de todo esto, en este, por ejemplo, en de agricultura de precisión, ya estamos hablando del café. Entonces, ya estamos siguiéndonos por un elemento específico. Entonces, aquí ya estamos delimitando el tema, ¿sí? El objeto de estudio, entonces, más adelante estamos hablando de agricultura de precisión. Mire, para gestionar adecuadamente los recursos que se consumen en los cultivos, se han realizado investigaciones incorporando el concepto de agricultura de precisión. Y aquí vienen todas las referencias de los estudios que previamente se hicieron con agricultura de precisión, en el cual, utilizando tecnologías de redes de sensores inalámbricos, ¿sí? Se miden las variables agroclimáticas de los cultivos para establecer los momentos adecuados para intervenir en ellos, ¿sí? Entonces, aquí ya está hablando de algunos países que han colocado ese elemento. Ahora, para el caso de Colombia, y aquí habla de los estudios que se han hecho en Colombia, ¿sí? Entre los resultados de diferentes proyectos que aplican la IoT para agricultura de precisión, se han evidenciado estos que son los más relacionados: transferencia de información, retrasos de pérdida, problemas de conectividad. Bueno, entonces, estos son los más relacionados con lo que se quería, con lo que se hizo en este estudio. Entonces, eso va delimitando cada vez más. Tercero, importantísimo, refiere a algunos estudios sobre el tema, mencionar los antecedentes, referir a autores e identificaciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a permitir que nosotros coloquemos precisamente esos trabajos relacionados. Mire que este sí plantea muchos trabajos, encontró mucha información, y va, cada vez que habla de la información o de una idea, va colocando la referencia que está relacionada allí, ¿sí? Y aquí está colocando en este último párrafo los antecedentes más importantes que están relacionados al estudio, porque mire que al final la pregunta de investigación de esta investigación fue cómo prevenir o mitigar, porque como nosotros encontramos muchas investigaciones que ya se habían hecho con IoT y con redes de sensores inalámbricos, donde habían hecho modelos y sistemas que permitían agricultura de precisión, y ya nos habíamos dado cuenta que eso ya lo habían resuelto, ¿sí? Pero ellos seguían teniendo un problema que era que se perdían datos, ¿sí? Y se perdía información.
¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando nosotros encontramos una subtemática, un elemento que aún no han resuelto. Entonces nos fuimos de cómo prevenir y mitigar esa pérdida de información de apoyar la precisión del riego inteligente. Eso fue la pregunta de investigación. O sea, cambió el enfoque. Posiblemente uno puede iniciar con una pregunta de investigación o tratando de resolver un problema, pero cuando uno va y mira los antecedentes, se da cuenta que ya hay estudios que lo han abordado y de pronto ya la temática ya está medio resuelta, pero en esos estudios se encuentran otras brechas u otros vacíos y nosotros podríamos utilizar esas brechas para nosotros plantear nuestra propia investigación. Menciona los problemas que no han sido abordados, los cuales son el punto de partida de la investigación. Entonces ahí es donde uno habla de ese listado de brechas. ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas que hay? Uno podría colocar un listado. En este caso no se colocó un listado de brechas, ni en este otro, no se colocó. Pero algunos planteamientos del problema puede decir que existen las siguientes brechas. 1, tal cosa. 2, 3, 4. El presente estudio se va a ir por la número tal, por esto. Entonces, eso es otra forma de colocar los vacíos que aún hay en los estudios. Indica lo que pretendes realizar, precisa que se investigará, el propósito de estudio incluye también la posible utilidad de los resultados. Entonces, estamos hablando aquí es del enfoque de solución, ¿sí? De la justificación y la utilidad. Ahora, si se dan cuenta, en el planteamiento de este problema, casi que desde el segundo párrafo ya se estaba colocando algunos elementos de justificación, ¿sí? Perdón, en el anteproyecto de agricultura de precisión se estaban colocando algunos elementos de justificación desde el principio, ¿sí? No necesariamente tiene que estar al principio, podría estar un poco más adelante. Lo importante es que los párrafos estén bien concatenados, bien hilados, ¿sí? Pero que veamos nosotros o que podamos en alguna parte sea evidente cuál es el enfoque de solución. Por ejemplo, en el ejemplo de lo que era la agricultura de precisión, ¿sí? Nosotros pues acostumbramos, al menos eso lo he hecho yo con varios pues, los proyectos, es que coloco la pregunta de investigación y coloco el enfoque de solución inmediatamente. O sea, no quiere decir que el enfoque de solución lo coloque primero y al final la pregunta de investigación. Esa es la forma en que pues nosotros hemos podido dar mayor claridad al momento de colocar el enfoque de solución. Entonces, dada esta pregunta, nuestro enfoque de solución consiste en utilizar la arquitectura de objetos inteligentes que maneja el grupo GTI con el fin de poner un mecanismo de crear de una red de objetos inteligentes inalámbricos. Entonces, este es nuestro enfoque de solución. Formulación del problema, finalmente, va a ser la pregunta de investigación. Entonces, tiene que estar la pregunta de investigación, ¿sí? Y esa es la formulación del problema. Entonces, esto nos permite, estos elementos que se están presentando acá, ¿sí? Estos elementos que se están presentando acá, de alguna manera, nos están indicando qué es lo que debe aparecer en un planteamiento del problema. ¿Listo? Entonces, eso es plantear el problema. Esta es la siguiente temática que me hacía falta a mí por presentarles a ustedes. Ustedes pueden complementar todo esto que les he dicho con estos videos, con esta información que está acá. ¿Sí? Ustedes pueden complementar eso. Bueno, eso era. Si tienen alguna pregunta de lo que les he presentado. Wilmer, Samuel, Edward. Todo claro, todo está claro. Sí, Listo. claro, profe. Sí, profe, todo Listo. claro. Listo, chicos. Igual ahí queda, voy a guardar la grabación, ¿sabes? De tener grabación.